Si está pensando en construir, ampliar o remodelar, diseñe con nosotros. Ferretería Jaramillo Chile Más. En nuestro local de Ancacomoe le esperamos con todo lo que necesita para su proyecto. Te invitamos a conocer nuestro amplio espacio. Todo en maquinaria agrícola y jardín. Todo en herramientas. Además, ven a conocer nuestra línea calefacción para este invierno. Somos Ferretería Jaramillo Chile Más. Te esperamos en nuestra sala de ventas en Ancacomoe. Centralnoticias.cl, CN Televisión presentan Vida Campesina. Hola amigos y amigas, buenas tardes. Nuevamente un gusto estar con ustedes aquí en este programa de Vida Campesina, intentando contar un poquito aquellas recomendaciones técnicas que nunca están de más, conversar de algunos temas de actualidad y obviamente intentar también pasar un rato agradable en torno a la vida campesina. Hoy día estamos acá con Luis Rosa, ingeniero agrónomo, con quien vamos a desarrollar el tema del día de hoy. Principalmente nos vamos a salir un poquito del tema de la noble especie, de los ovinos, de los bovinos, y vamos a hablar de la pradera, también un poquito de hortaliza y de otros temas interesantes, y para lo cual el protagonista obviamente son aquellos que manejan el mundo vegetal, como son nuestros colegas los ingenieros agrónomos. Pero antes de darle la palabra a Luis, dar un poquito de información. Al día de hoy, la pluviometría, es decir, el agua caída a la fecha en la estación meteorológica de Pichoy, habla que han llovido 364 milímetros. Y para un año normal, a la misma fecha, son 374 milímetros. Es decir, tenemos un 3% menos de precipitación que un año normal. Y se acordarán que la semana pasada hablábamos que teníamos casi un 10% de precipitación sobre un año normal. Esto demuestra que el agua o los datos meteorológicos van cambiando en relación a que pasan los días. Si tenemos muchos días sin precipitaciones o sin lluvia, nos están afectando los resultados. Pero un dato, mañana comienza a llover. Mañana estarían lloviendo en Panguipulli 11 milímetros, y este frente de mal tiempo o de buen tiempo, porque trae agua, va a durar hasta el día martes o miércoles. Y ahí las recomendaciones son para el día domingo: mucho cuidado, limpiar las canaletas, los ductos de evacuación de agua, porque van a llover 60 milímetros en el día. ¿Y qué significa 60 milímetros de agua caída? Significa que en un metro cuadrado van a llover 60 litros. Y si sacamos la cuenta, en una hectárea de terreno van a llover 60.000 litros de agua en una hectárea. Entonces es bastante agua. Por lo tanto, a tomar precauciones, estar atento de repente a los cursos de los ríos, si las casas están cerca, estar atento, estar mirando. Y obviamente, para los que ya hicieron encaste o las ovejitas se encastaron temprano, no podemos alejarnos de las ovejas, mirarlas. El doctor Poveda en su momento habló sobre la toxemia gravídica, que es una enfermedad que afecta a los bovinos en el último tercio de gestación. Preocuparse de que no dejen de comer, tenerles un poquito concentrados, moverla y obviamente reiterar el cuidado para este fin de semana, sobre todo con la gran cantidad de lluvia que va a caer el día domingo. Y una vez hecho esto, o dicho esto, los dejo con nuestro amigo don Luis Rosa, quien hoy día nos va a hablar de pradera. Bueno, como dijo Cristian, primero que nada, buenas noches a todos. Hoy día nos tocó un tema que también son los temas que están
vigente o pendiente que hay que preocuparse en esta época. Ya hemos hablado, como dice, harto de animales, pero la verdad es que sin animales, o sea, no podemos pensar en tener animales sin tener pasto, sin tener pradera. De ahí la importancia de tener una buena pradera. ¿Cómo podemos partir? Primero podríamos definir, que esto es súper básico ya. Yo sé que muchos colegas, cada uno tiene su definición de una pradera, pero en general, si uno pudiera ponerse de acuerdo en una definición general, una pradera, como dice ahí la imagen que está en este momento en pantalla, es una superficie de terreno cubierta con especies herbáceas de valor forrajero. ¿Ya? Agrego el tema del valor forrajero porque muchos se contentan con tener un potrero cubierto por algo, ya sea especies nobles, o ya sea margarita, ya sea murra, y también a eso le llaman una pradera, y la verdad es que eso no es una pradera, ¿ya? Y obviamente de esa definición se desprende el hecho que esta es una superficie destinada a una producción primaria, que son los forrajes, que es la base para tener la segunda patita, en este caso, que son toda la producción pecuaria. Sin pasto no hay animales, ¿ya? Así de tajante, porque generalmente cuando asesoramos, conversamos con nuestros agricultores, siempre hay agricultores que quieren tener más animales. Pero la verdad es que no se preocupan de que haya una relación entre la cantidad de pasto o la calidad y la cantidad de animales. Todos queremos tener más animales, todos queremos hacer producir nuestras superficies, que cada vez son menores, pero tiene que estar en directa relación con la cantidad de forraje, la superficie y la calidad en este caso. Eso como para partir. Lo segundo, para los que nos gusta un poquito más la agroecología, debemos agregar que la pradera es un ecosistema, no es solamente tierra y cubierta en este caso por una cubierta herbácea, sino que también hay otros organismos que están interactuando, organismos vivos y organismos no vivos, ¿ya? Dentro de los vivos tenemos todos los insectos, algunos benéficos, algunos animalitos también, algunos benéficos y otros no tanto, o directamente plagas, como lo que conversábamos días atrás con el doctor Poveda. Entonces, todo eso produce o nos debiera llevar a pensar que la pradera es un sistema o un ecosistema en el cual interactúan distintos elementos. Y eso obviamente está en relación o en armonía con el clima que nos acompaña. Eso influye en todo, ¿ya? Y así como sucede con las precipitaciones, que bienvenidos sean, porque si bien tuvimos varios días buenos, bonitos, también estuvo bien ventoso. Y habían algunas que ya se estaban quejando que se estaba secando mucho la tierra nuevamente, así que el agüita, aunque a veces cae mal para algunos, es la reserva que tenemos para en este caso para la primavera y para el futuro verano. Dicho eso, nos tenemos que centrar un poco en la parte teoría, digamos, de lo que es una pradera, y generalmente a nosotros los seres humanos nos gusta clasificar a todos. Todos nos gusta clasificarlo. Este es chico, este es grande, este es feo, este es gordito, este es flaquito. Y las praderas tampoco se escapan. Así que en general, digamos, cada especialista que habla del tema pradera tiene su opinión, pero en los acuerdos, en la literatura, de lo que más se habla es que podemos clasificar a las praderas como sale ahí, por su duración, por su uso o su objetivo, o por su composición, siempre y cuando considerando que aquí hay una mezcolanza que estamos separando artificialmente, porque la duración también tiene directa relación con la composición, o la composición también tiene directa relación con el uso, el objetivo que le queramos dar a la pradera, ¿ya? Si me acompaña don Jonathan con la siguiente imagen, nos vamos a ir al primer punto, que habla de la duración, ¿ya? Solamente por las letras van a ver que esta diapositiva es más vieja que el hilo negro, ¿ya? Pero es la más aceptada.
¿ya? Ahí se nota que son como del tiempo cuando nos hacían clase con las transparencias, ¿cierto? Nos hacían unas guías con los stencils, porque la letra, claro, la letra no es de las más modernas, no de las más usadas que estamos usando, pero es la que está más aceptada por la mayor parte de los colegas, ¿ya? Entonces, según su duración, y que, como dijimos anteriormente, también tiene relación con la composición o con las especies que usamos para este caso, para lograr la pradera. En primer lugar, la primera división, como dice ahí la imagen, es que podemos dividir a las praderas en permanentes y de rotación, ¿ya? Permanentes es que son constantes su duración en el tiempo, ¿ya? Cuando decimos hoy en día con todo el cambio climático, por lo menos antes duraban mucho más las praderas, pero hoy día podemos decir que una pradera más de 5 años ya es una pradera permanente, ¿ya? Y por el otro lado están las de rotación, que podemos hablar de rotación corta, larga o derechamente clasificar una pradera como suplementaria. Aquí también es relativo, hay algunos colegas que piensan que una de rotación es de 1 o 2 años, rotación corta me refiero, rotación larga de 2 a 3 y suplementaria obviamente que, como dice la palabra, viene a suplir una falencia en un determinado punto específico, ya sea en invierno o en primavera, perdón, o en verano, cuando se producen las deficiencias de forraje por los cambios climáticos o por el cambio en el tiempo. Esas son las de rotación corta, larga y suplementaria que obviamente van a durar de acuerdo a las especies que nosotros elijamos para sembrar. Y después nos saltamos a las praderas que generalmente son las que más atención nos demandan o nos debiera preocupar porque generalmente es nuestra caja a largo plazo, ¿ya? Entonces estamos hablando de sembradas y naturales. Antiguamente se usaba un término que se llamaba praderas artificiales a la sembrada. Y nos faltaba, le decía, ¿y cómo va a ser una pradera artificial? ¿Qué cosas están sembrando? ¿Plástico? ¿Qué diablos? No, la verdad es que trataba de dar que era una especie exótica. Exótica, digamos, del punto de vista que es una especie que no es natural del sector, que nosotros la introducimos. Y obviamente, generalmente son más productivas, por eso las traemos, porque si fueran menos, ¿para qué las vamos a traer? Pero también tienen el problema de que se tienden a perder si es que no les damos las condiciones. Son productivas, pero también son a la vez exigentes, ¿ya? Y dentro de las sembradas también hablamos podemos complementar esto con su producción, ¿ya? Entonces se habla de praderas de alta producción, más de 6.000 kilos de materia seca, que ya hemos repetido varias veces el concepto de materia seca. Degradadas, es que ya estamos degradadas en términos bien feos, pero la verdad es que la pradera más que degradarse, o además de degradarse, se tiende siempre a naturalizar, a volver a su estado original o a predominar las especies que están en armonía con el ecosistema, o en este caso con el clima y con el suelo. Y después ya pasamos a las netamente naturales, que cuando uno ya le echa una manito de gato, digamos, una fertilizada, dentro de esas naturales están mejoradas y podemos optar a producciones de más de 3.000 kilos de materia seca. Y naturales de baja producción, menos de 3.000. Ahora, como para ejemplificar, generalmente la especie más noble o la que más se lleva la atención o la literatura hoy en día, generalmente estamos hablando de las bayicas, ¿cierto? Que son especies más productivas. Estamos hablando de ahí de entre 20, 18, 14 o hasta 20 toneladas de materia seca. Entonces ahí ya estamos hablando de una pradera de alta producción, lejos más allá de las 6.000. Y cuando empieza a perderse la bayica o empieza a perder fuerza versus otras especies, ya estamos hablando de praderas degradadas. Menos de 6.000 o naturales, si es que uno pudiera partir debajo de 3.000, si uno le hace correcciones al suelo, que en este caso es súper importante porque aquí hay una relación directa entre el suelo, entre la pradera y entre el animal. Lo que falta en el suelo va a faltar en el pasto, y lo que falta en el pasto, que es el alimento principal en este caso del ganado,
lo más probable es que falte en el ganado. Y ahí empezamos la parte veterinaria, que empezamos con las deficiencias, las enfermedades, los problemas reproductivos, etc. Y ahí tenemos que estar llamando al veterinario porque la vaquita anda desganada, anda tullida, anda con dolores, anda encorvada, o empezamos con los problemas reproductivos o de membranas o de uñas, etcétera, etcétera. Efectivamente, también que anda desganada también puede estar hiperexcitada de repente, Claro, cuando sí. tenemos una que se denomina una tetania hipomagnesémica, Sí. y la vaca, o usted aplaude y Sí. tirita, Sí. le mueve todo. Y efectivamente ahí lo que decía Luis tiene mucha razón. Yo recogiendo cañuelas cuando habló del puelche, nunca es tan malo porque se aprovecharon de lavar las pilchas. Sí, pero las frazadas aparecieron este es y la- aprovecharon el vientecito para que se sequen rápido. Pero efectivamente importante lo que decía Luis, la interacción entre el suelo, porque de repente cuando uno habla de praderas piensa solo en el pasto. Sí. Y ahí es la interacción o la relación que existe entre el suelo, la pradera, Sí. el clima, Sí. el animal y el otro que maneja la pradera. Porque a veces decimos, Sí. la persona que La maneja última. la persona, y a veces un animal que maneja la parcela invirtió $1.000.000 y Sí. le aguantó una temporada. Sí. Eso es importante en la relación porque efectivamente un suelo pobre no va a entregar una pradera rica, no va a entregar una buena pradera. Entonces, normalmente uno se preocupa de mirar lo que ve, Sí. pero hay que preocuparse de ver más allá de lo evidente, preocuparse de ver cuál es la calidad del suelo, las muestras de suelo, para una adecuada producción de pradera y una fertilización. Y efectivamente, como dice Luis, esa imagen de la clasificación de pradera es tradicional y es muy decidora de la realidad que tenemos en nuestra comuna, Sí. principalmente fondeada en el extremo inferior derecho de la pantalla, Sí. la gran cantidad Ahí de praderas mayoritarias en nuestra comuna que son praderas naturales de baja producción. Sí, la verdad es que, bueno, nosotros estamos en ese ambiente, pero igual hay que mencionar los que están en el otro ambiente, que son los que tienen acceso o que tienen capital para hacer estas praderas más seguido o de mejor forma, porque tal como lo dijiste, ojalá que uno pudiera hacer un buen establecimiento, porque hoy día, sobre todo hoy día, es carísimo establecer una pradera. Con los precios que tenemos de fertilizantes, de los insumos en general, estamos hablando del $1.000.000. Maquinaria, en el caso para los medianos grandes, siempre hay disposición, siempre hay disponibilidad, más o menos, pero hay. El problema es en el pequeño, ya que tiene que esperar como la colita, digamos, de lo que le dejan los más grandes. No tiene recursos para tenerlo, así que tiene que depender de los prestadores de servicios. Y a veces pierden la oportunidad o el mejor momento para hacer la pradera. Sí, aprovechando eso, y como esta es vía campesina, los pequeños buscando el tractor andan como las del chancho. Sí. Así que averigüen qué significa eso. Pero es un dicho que se usa en el campo, así que andan así. Andan así. Para los que han visto un chanchito es como las últimas, ¿ya? Bien atrás. Bien atrás. Bien atrás, somos los últimos, digamos, porque la verdad es que el prestador de servicio también, si no es que lo queramos fustigar acá o quitarle interés, pero también tiene que ver su negocio. Entonces, ¿dónde mueve su maquinaria y dónde va a ganar o va a hacer más hectáreas, que es su negocio? Obviamente es en el grande, si es que en este caso lo contrata, o el mediano, y después obviamente va a dejar, porque la verdad es que por ir por una hectárea a la punta del cerro tampoco es rentable para él. Ejemplificando un poco, podríamos hablar que las de rotación corta, para que hablemos de especies también y que no sea tan como poco didáctico. Estaríamos hablando de las vallicas generalmente de rotación, en este caso anuales o bianuales, ¿ya? Eso es como el ejemplo más típico, o hasta un trébol rosado podría ser de una rotación corta, ¿ya? Rotación larga de 3 a 5 años, ya ahí entramos a especies que duren un poco más, que se resiembren, incluso pueden ser
especies permanentes, pero como las vamos a hacer antes de tiempo, le vamos a cortar su ciclo y van a pasar a ser especies, en este caso, como de rotación larga. Y suplementaria, bueno, como dijimos anteriormente, estamos hablando de altas producciones en un periodo muy corto de tiempo. Ahí estamos hablando de, no sé, de el nabo, la cola antigua, digamos, especies que soportan bien el verano o el invierno. Hoy día sale de lo que usted pida, hay especies forrajeras. Hay raps forrajeros, hay arveja, la antigua arveja forrajera, esa que daba harto volumen. La noble avena. La noble avena. Y ahí también tenemos que diferenciar los tipos de avenas. Y aquí hay de todo. Si el que no quiere es porque no puede o no tiene la plata, lamentablemente, porque especies hay. Ahora, como he dicho yo, o por lo menos esa es mi teoría, generalmente para llegar a una buena pradera, en general hay básicamente dos caminos. El camino corto, que yo le llamo el camino corto, y eso también está en alguna literatura, es llegar y sembrar. Pero para eso hay que tener platita. Camino corto y caro. Camino corto y caro, pues si cuando uno quiere rápido, tiene que pagar. Y eso implica análisis de suelo, corrección, fertilización de corrección, para que la inversión que uno haga de una pradera, en este caso de los montos que estamos hablando, perdure, entonces uno pueda dividir esa inversión en varios años y no salga tan caro. Versus que uno lo hace a lo típico de las recetas que hacemos también algunos agrónomos, digamos, ya póngale harto nomás y lo que no falta, o sea, como dicen, lo que no abunda no daña. Lo que no abunda no daña. Entonces pongámosle, ¿no? Y a veces también cometemos excesos, encarecemos de más la pradera o el establecimiento de la pradera, y a veces no damos en el clavo de lo que realmente nos está pidiendo el suelo. Podemos tener harto tema en el tema suelo, pero en general como tips, lo más deficitario generalmente acá en el suelo, en el sur de Chile, son el fósforo, y el problema también principal que tenemos es la acidez o la toxicidad por aluminio. Todo eso se lo va a arrojar un análisis de suelo. En general el agricultor o el pequeño no es una herramienta que la tome porque la encuentra cara. Ya hoy día un análisis, el básico estamos hablando de 30, el intermedio estamos hablando de 50 y el completo hasta con microelementos estamos hablando cerca de 70, 80 mil pesos de acuerdo al laboratorio y cómo uno lo hace. Entonces se ve caro, pero si lo comparan con la plata que ustedes pueden ahorrar al no poner el fertilizante en exceso, al final se transforma en una inversión porque es una herramienta que le va a durar varios años. Oye Luis, en relación a lo que tú señalabas, que son las limitantes productivas de la pradera, que hablaste de el pH o el punto de acidez o de la saturación por aluminio, generalmente uno ve o la gente dice están tirando tiza en el campo. Sí, la típica. Polvo blanco, esa es la famosa cal. Es cal. Sí. ¿Cuál es la utilidad y cómo se tiene que usar la cal para que nuestros amigos vean que no es tiza la que se tira? Claro. Miren, por lo menos como nosotros nos relacionamos, voy a hablar primero como los pequeños. Al pequeño no le gusta la cal porque obviamente es polvo, no tiene la maquinaria para tirarlo, digamos, para aplicarlo. Y generalmente estamos hablando de que lo hace con un trompo o lo hace manual. Y ahí es donde uno ve nuestros pequeños agricultores como berlines, porque lo hacen manual, como lo hacen con los fertilizantes, y no les gusta, pues sí, a nadie les gusta quedar como berlín, pero la cal, en este caso, que es el carbonato de calcio, viene a subir la acidez, subir el pH o bajar la acidez, como quieras decirlo. En general, uno debiera tenderse o acercarse al pH 6, ya que es como lo óptimo, donde la mayor parte o los nutrientes, la mayor parte, están en una buena proporción, en una buena disponibilidad. Para arriba o para abajo, hay algunos que se ponen más solubles,
pero perdemos otro. Entonces, generalmente uno tiende a acercarse al 6. Además del pH, hay una relación directa entre el pH y también la toxicidad por el aluminio, que es un alimento que está muy presente en el suelo del sur de Chile. Entonces, cuando hablamos o cuando ven hay un análisis de suelo que dice este tiene más de un 5%, es que ya está haciendo daño el aluminio, la saturación de aluminio. Eso repercute al tiro en las especies más nobles. Entonces, podemos llegar al extremo de que tiremos semilla y no va a salir. Y empezamos a echarle la culpa a la semilla. O si salió esa pradera, si emergió, duró poco, porque la toxicidad empezó a hacer daño. Entonces, lo primero que uno recomienda como agrónomo, que uno, vuelvo a insistir, uno puede hacer recetas. No, tírele tantos kilos, porque yo asumo que más o menos, si es que uno hace una relación en general con los suelos del sur de Chile, aquí va a ir a la segura, tírele harto fósforo, un poco de potasio, o más o menos de potasio, y nitrógeno parcializado. Ahora, para responder la pregunta, sí es necesario encalar, ¿ya? Idealmente incorporado cuando uno puede sembrar o mover el suelo para que ande más rápido esa incorporación. O generalmente lo que ven ahí cuando dices tú que están tirando tiza, es que están tirando cal en cobertera o encima de la cubierta. Al voleo. Al voleo. ¿Ya? Eso es encima de la pradera y eso es un poco más lento su incorporación porque el calcio se mueve lento dentro del perfil del suelo. Entonces, si es que aplicamos ahora, con suerte vamos a empezar a ver efectos, o sea, si aplicamos en otoño, con suerte veremos efectos en la primavera, o al revés, si aplicamos en la primavera, veremos en otoño la próxima temporada. Y en cantidades, se dice que por lo general para subir un punto de pH, digamos pasar de 5,5 por ejemplo, que es un buen suelo. No, es como 5,3, son suelos ácidos acá, 5,2, entonces para llegar a 6, o aquí, comparado si es aquí, ya digamos es un suelo no tan malo, no tan ácido, para pasar de 5,5 a 5,6, que es como la décima, o sea, una décima nomás, y estamos peleando, si se acordarán de las notas cuando uno peleaba con el profe, súbame algo, y el profe, ya te voy a subir, y le subía del 5,5 al 5,6, y uno vota que el profe ha apretado. Solamente para subir una décima de pH, estamos hablando de aplicar 1000 kilos, ¿ya? Entonces, también no podemos llegar al extremo de aplicar toda la cal de un viaje porque también se producen algunas acciones negativas, así que en cobertera hoy en día estamos hablando de 2000, 3000 kilos, que es lo que uno recomienda que pudieran aplicar en cobertera, y un poquito más cargada la mano cuando uno lo puede incorporar, ahí le puede echar un poquito más. O sea, no hablamos de poca cantidad, hablamos de volúmenes grandes. Sí. Importante es para los amigos que quieren tener buenas praderas, que aquí tienen que tener una mezcla entre la fertilización, la incorporación de nitrógeno, fósforo, potasio, cal, después una buena preparación del suelo para el establecimiento de la pradera, que damos tiki-taka, buena pradera y después un buen manejo. Un buen manejo. Pero como hablamos de manejo, Lucho, nos toca ir a nuestros auspiciadores, Eso, que en este caso es la Ferretería Jaramillo, que nos está acompañando desde el inicio. Así que un saludo, agradecer y obviamente invitar a nuestros televidentes a que visiten sus nuevas dependencias. Exacto. Centralnoticias.cl, CN Televisión están presentando Vida Campesina. Si está pensando en construir, ampliar o remodelar, diseñe con nosotros. Ferretería Jaramillo, Chile Más. En nuestro local de Ancacomó le esperamos con todo lo que necesita para su proyecto. Te invitamos a conocer nuestro amplio espacio. Todo en maquinaria agrícola y jardín, todo en herramientas. Además, ven a conocer nuestra línea calefacción para este invierno. Somos Ferretería Jaramillo, Chile Más. Te esperamos en nuestra sala de ventas en Ancacomoe.
Hola, soy el concejal David Ruiz Cifuentes. Los viernes a las 18 horas, Trending Topic. Actualidad, contingencia, los temas de interés de la comuna de Panguipulli. Viernes 18 horas, Trending Topic por CN Televisión, centralnoticias.cl. Fines de semana, la transmisión. Cada jueves a las 20 horas, ingresamos a los archivos del pasado. Un recorrido por la nostalgia. La historia es nuestra. Retransmisión los fines de semana. Centralnoticias.cl, CN Televisión, están presentando Vida Campesina. Bueno, ya estamos de vuelta con la segunda parte de este programa y conversábamos con Luis, que de repente vemos los tips, qué cosa conversar. No olvidar que esta semana, el fin de semana, se recuerda el terremoto más importante o más fuerte registrado en la historia de la humanidad desde que se tiene registro, que es el terremoto del 60. Obviamente importante que esto no quede solamente en un tema de conmemoración, sino que recordar, leer y conocer qué sucedió en el sur de Chile en esta fecha que para muchos hogares tan triste. Para el sur de Chile cambió la morfología, cambió prácticamente la historia, con epicentro en la ciudad de Valdivia, el Riñiguazo. Así que invitarlos a leer un poco y recordar qué fue para nuestra comuna, pero también para nuestro país, el terremoto del 60. Y continuamos con lo que son las praderas. Sí, bueno, primero que nada darle nuestro saludo a todos los vecinos, digamos, de Panguipulli, perdón, de Valdivia. Hoy día nosotros estamos viviendo acá, pero por lo menos yo varios años estuve y todavía me considero de corazón valdiviano. Uno ve todavía en Valdivia todos los estragos, todo lo que se perdió, o las fotos históricas hablan de que Valdivia era... el terremoto fue un antes y un después. Antes del terremoto Valdivia era otra cosa, acostado. Siempre los que somos valdivianos uno ve que cuesta que avance la ciudad. Hoy día ya estamos viendo algunos avances, pero han pasado hartos tiempos. Así que nuestro saludo para la gente que le hace empeño, que ha sacado adelante Valdivia. Y también, como dices tú, no celebrar, pero conmemorar que fue una fecha importante. Mala, pero importante, y son hechos históricos que no debemos olvidar. Dicho eso, volviendo al tema de las praderas, el tío conductor nos va a mostrar ahora unas imágenes que son harto más bonitas que estar viendo un par de viejos feos, ¿cierto? Por favor, tío. Ahí estamos hablando de un establecimiento de pradera. Se ve que viene lento todavía, ¿cierto? Seguramente ya por los arbolitos de fondo estamos viendo que es un establecimiento de otoño, en la cual uno ve unos primores, ve una lentitud. Ahora, establecimientos generalmente pradera, estamos hablando de dos épocas, primavera o otoño. Cada uno tiene sus ventajas y también tiene sus desventajas. En general las de otoño tienen una tendencia a enmalezarse porque con las condiciones climáticas la verdad es que es difícil controlar malezas, pues entonces se nos tienden a enmalezar porque es difícil meter un tractor con un suelo cultivado y anegado. Entramos a romper más que a proteger, entonces se nos tienden a enmalezar, los cuales recién podemos hacer unos controles o temprano en el otoño, cuando todavía está firme, y si ya el terreno se nos anega, ya tenemos que pensar en hacerlo recién en la primavera. Por el otro lado uno podría decir, ya, lo hago en primavera, me ahorro el anegamiento, pero también en la primavera tenemos el problema de la sequía, especialmente ahora los últimos años, que las sequías sí son sequías, porque generalmente años atrás hablábamos de sequía, pero era calorcito. Era el problema de que en suelos rojo arcilloso, que se producía como una costra, entonces eso producía problemas de emergencia,
o una muerte de planta. Pero hoy día ya sí estamos hablando de una sequía, por lo tanto hay que tener más cuidado o hay que elegir bien cuál es la época de acuerdo a mi sector y de acuerdo a las características del potrero. Si el potrero es muy bajo, se anega mucho, la verdad es que ahí tenemos que pensar solamente en establecimientos de primavera. O al revés, si el suelo es muy seco, la verdad es que tendríamos que pensar en establecimientos de primavera, de otoño. ¿Ya? En la siguiente fotito, que ya habla de una pradera ya, ¿cierto? Dicho eso, algunos hablan diferencia entre pradera y pasturas. Algunos hablan de pasturas, especialmente los internacionales, digamos, de que son las pampas naturales donde habitan especies domésticas y especies silvestres. Y las praderas ya le hablan a un tema de que es una superficie manejada y con el objetivo específico de alimentar ganado. Eso sería como la grande diferencia. Y ahí ya vemos una pradera ya con harta cubierta, bien verde, la típica pradera del sur de Chile, digamos. Y al fondo la vegetación nos dice que ya podríamos estar hablando de que esto es primavera. ¿Ya? Siguiente foto, por favor, o imagen, don tío conductor. Dijimos que la clasificación de las praderas eran de 3 tipos, o las podíamos clasificar por duración, por uso destino y por composición. En este caso estamos hablando, y vamos a ir bastante más rápido porque estas son bastante más fáciles de explicar, digamos. Según el uso destino tendríamos 3 tipos de pradera: para pastoreo, para corte o para uso mixto. Cuando hablamos de pastoreo es que el consumo es directo, desde el animal, o sea, desde el potrero al animal. No hay intermediario. Y ahí cada animal ayuda o no ayuda, en este caso, a la conservación. Y además de los animales, también el otro animal que está metido aquí somos nosotros, en cuánto dejamos el potrero o cuánto tiempo dejamos el animal en el potrero y qué animal le tiramos a cada pradera. Si es una pradera recién establecida, generalmente se recomienda animales más ligeros. Y lo primero que uno es la recomendación que tómenlo en cuenta si es que no lo tienen, cuando hagan una pradera, especialmente en estas praderas de otoño que se hacen ahora, no cometan la tentación o el error de meter el animal porque ya se están quedando medio afligidos. Primero háganle la prueba del tirón, ¿ya? Para saber que el desarrollo de esa planta o de esa pradera ya está firme, está bien enraizado, usted haga como hace la vaca, porque la vaca, Cristian ahí me ayudará, la vaca no es que muerda, sino que la vaca como que enrolla la lengua en el pastito y le pega el tirón. El tirón. Y lo que pasa cuando generalmente empezamos a vernos medio afligidos con los potreros, uno le tira el animal. Este es el único potrero que está verde, los otros están todos pelados, y la vaquita deja la mitad de las plantitas tiradas. Esa plantita ya murió y la verdad es que quedan después puros manchones, ¿ya? Entonces, consumo directo por animales. La segunda tipo de pradera sería el corte. Cuando hablamos de corte, que estamos usando alguna máquina, que en este caso para cosechar el pasto. Y el uso sería soiling. Soiling es cortar el pasto en verde y dárselo a la vaca, y que la vaca no entre a los potreros justamente para que no, porque además de comer, la vaca también pisotea y también bostea y también destruye con la pisada. Entonces tenemos el soiling, tenemos el heno o el pasto seco, como le dicen los guasos, el silo y el bolo, que viene ahora a ser como una mezcla entre el heno y el silo, que en el fondo es un silo que usted puede movilizar, puede comercializar o puede trasladar fácilmente, a diferencia de lo que era el silo. Oye Luis, una consulta que uno suele hacer, porque hoy día hablamos que la recomendación desde afuera es hacer establecimiento de praderas más en otoño que en primavera por un tema de la seca, dijo el argentino, de la sequía. Pero también hay un tema que uno ve, es que tú estableces una pradera permanente y dejas a rezago y cortas
en Claro. noviembre, diciembre. Sí. ¿Es recomendable ese manejo o es preferible tirar un año la primera temporada pastoreo? Sí, la verdad es que las recomendaciones, por lo menos lo que uno ha visto durante sus años, es que el manejo influye como en la estructura de la pradera. Y generalmente cuando una pradera muy nueva, digamos recién, y la tiran a rezago, la pradera cambia, porque ahí entran a crearse mucho sombreamiento, ganan las especies dominantes, las que tienen mayor crecimiento vertical versus las horizontal, y van en desmedro de las especies rastreras. Entonces, después cuando llegamos al corte, que es lo típico que uno ve cuando cortan la pradera, queda fea. O sea, Sí. cuando hacen el heno, o cuando está el pastito alto, ¡ucha, que se ve bonita la pradera! Porque uno ve así como en la horizontal. Pero cuando se producen los cortes y queda eso, uno ve que las mismas cañas, cuando uno anda a pata pelada, dijera el guaso, se nota que está encañado el pasto, y eso indica que hubo un daño, hubo una pudrición, si es que dejamos mucho todas las especies verdes, y también va en desmedro de las especies más rastreras. Entonces, esas especies rastreras, si no desaparecen, después cuesta que vuelvan. Entonces, O sea, ahí recomendaría- hablamos los tréboles. Sí, ahí empezamos los tréboles, o no sé, por nuestras gualputas, alfalfa chilota, hablamos de especies menos reconocidas, pero por lo menos para praderas naturales de alta producción debieran ser las que nosotros debiéramos cuidar. Por eso, dentro de lo que yo pudiera recomendar sería quizás aguantarse al segundo año para recién meterle el rezago y destinarla a producción de, en este caso, de heno, de silo, porque eso implica el rezago. Ahora, generalmente nuestras praderas son de uso mixto, ¿ya? Un tiempo la pastoreamos, rezagamos y después hacemos el silo. Pero esa es la recomendación que por lo menos uno y varios de los colegas también lo hacen, no el primer año destinarla al tiro, al rezago, porque obviamente nos va a afectar la densidad o la cubierta vegetal, que es lo que nos interesa. Ahora, la última clasificación que podríamos hablar, digamos en este caso, si es que el tío conductor nos ayuda con la clasificación. Mira, mira qué linda esa pradera ahí. Colocando un buen cerco. El único feo ahí es el modelo que está nomás. Pues, si los Adivine quién, se gana un Sí. viaje a... Si nos mandan un WhatsApp y nos reconocen A Ucrania. quién es el que está ahí como cantarito, como de pomaire, con los brazos en la cintura, de lo que queda de cintura, se gana un premio. Es un colega que tenemos, así que si nos está viendo, vamos a ver, o alguno de los colegas que nos está viendo lo va a reconocer. Ahí estamos viendo praderas establecidas que vemos que hay distintas pendientes, ¿ya? Yo en este caso de pendiente, por lo menos no entraría a recomendar, porque el cultivar suelo en estas pendientes implica que gran parte de eso, si viene, sobre todo de otoño, si viene una lluvia, la mayor parte de la tierra va a terminar en la ladera. Importante es que ahí hay un uso, más que laboreo, es un uso de fertilizante. Sí. Una estrategia de fertilización no menor que también demuestra que el uso Sí. estratégico de los fertilizantes Sí. produce sus cambios. Para allá yo me iría, antes de pensar en sembrar una pradera en estas pendientes, ahí lo único que queda obligatoriamente, si es que uno no quiere lavar el suelo, en este caso una erosión, en este caso por viento y por agua, es apuntar al uso estratégico o masivo o casi exclusivo de fertilizantes para ir tomando el camino largo, que en este caso es fertilización, y de a poquito ir cambiando en este caso las condiciones del suelo. La composición ahí habla de que básicamente tenemos dos tipos de pradera, una es monofítica y la otra es polifítica. Las palabras son medio rebuscadas, pero dicho en forma bien sencilla, la primera es mono, indica una especie, y poli en este caso son varias especies, que son las mezclas que uno generalmente, porque si bien hay algunas especies que son muy buenas, pero nunca hay una especie perfecta. Entonces, tienen alta producción, en este caso, por decir algo, las gramíneas, por ejemplo, las bayicas, son altamente productoras de carbohidratos, pero son bajas en proteína, lo que sí tienen en este caso las leguminosas, que son altas en proteína y bajas en carbohidratos, por lo tanto, nuestra pradera ideal, digamos, para tener bien balanceado,
debieran ser especies polifíticas. Efectivamente, ahí cuando Luis habla de carbohidratos son azúcares. Como diría la Celia Cruz, Sí. rica en azúcares, que es importante para el crecimiento, para el desarrollo, pero las proteínas también son importantes, así que hay Sí. que hacer una mezcla en la ración y obviamente tender a que el animal quede satisfecho. Sí, mire, eso es básicamente como gran tema de la clasificación de las praderas. Las praderas hoy en día es esencial para la producción pecuaria. Son caras de establecer, si antes era caro, hoy día es más. Por lo tanto, las recomendaciones en general que uno puede hacer es que primero vayamos de la base del suelo, que es lo que tenemos, después asesorémonos o leamos, hoy en día está todo en internet, los que pueden tener acceso, cuál es mi objetivo, qué es lo que yo quiero hacer, si la quiero para corte, para pastoreo, mixto, cuánto quiero que me dure, es la especie que yo tengo que elegir, la época y la fertilización y todos los manejos que vienen después, porque yo puedo llegar hasta la siembra, la emergencia, aquí vamos bien, y después le tiro a los animales sin ningún cuidado y hasta ahí llego a la pradera. ¿Qué más les puedo decir? Como dice ahí la siguiente lámina, el tío conductor, en pradera hoy día estamos en fertilizaciones, estamos hablando de los pequeños, ya que generalmente hacen las cosas un poquito más tarde porque siempre hay hartas más cosas que hacer en el campo, pequeños agricultores son multirrubros, entonces se reparten, la mano de obra es escasa, no hay maquinaria, entonces hoy día con los pequeños ya estaríamos terminando con las fertilizaciones. Hay algunos que todavía están estableciendo, aprovechando esta bonanza de tiempo, pero en general ya debiéramos tener esa etapa de las siembras hechas, generalmente del 15 de marzo al 15 de abril es cuando uno debiera hacer praderas. Fertilizaciones, encalados y otro tema que habíamos hablado en nuestro capítulo anterior, que era el control de las plagas. Y prepararnos para el invierno, rezagar, ojalá haber tenido la precaución de guardar los excesos de producción, de tener fardito, para no estar cuereando tanto las praderas, sacando los animales que más que rompan que consumen. En hortalizas ya estamos terminando la temporada, uno va, visita las huertas, visita los invernaderos y la verdad es que queda poco. Y los más avanzaditos ya están empezando con los almácigos. Así que estamos en la limpieza de huertas, preparación de suelos, preparándonos o la preparación para hacer una preparación ya con todas las de la ley en pre-primavera, control de plagas, arreglo de invernaderos también, porque con las ventoleras que tuvimos, varios nylon, dijera el guaso, se fueron, o con las heladas después de 3-4 años, y con los índices de radiación ultravioleta, también los nylon cada vez duran menos, o los polietilenos. Y obviamente pensar en especies que uno pueda sembrar, en este caso que son más resistentes al frío. Estamos hablando de acelgas, perejil, cilantro, puerros, que son los que aguantan más las bajas temperaturas y las humedades, y alguna que otra especie que se me escapa, o variedad en este caso. ¿Y en el ganado? Bueno, en el ganado ya pasamos los manejos sanitarios que deberíamos haber hecho. Si los partos ya van a empezar a ocurrir en 50 días más, en 15 días más, deberíamos estar vacunando para prevenir enfermedades clostridiales, la hembra gestante. Sí. Esto deberíamos hacerlo en julio en el caso del bovino y, como bien tú decías, forrajear. Sí. La recomendación obviamente es en la mañana darle, si es que vamos a dar concentrado y forraje, en la mañana dar el forraje más grosero, hablamos del heno, Sí. y en la tarde o después de eso dar también el concentrado de manera de mantener el rumen con la fibra Sí. y generando los movimientos y todo el tema digestivo de manera adecuada. No al revés, No al revés. que es lo típico que uno ve también. Es lo típico que uno ve, pero nosotros no tenemos que olvidar que nuestros ganados son rumiantes. Y ojo, el día domingo, si es que está la factibilidad y se viene los 60 milímetros, sobre todo en los ovinos, meterlos todo el día o sacarlos muy poco cuando escampe un poquito al cobertizo, al galpón, porque no hay que olvidar, lluvia, probablemente viento, y imagínese usted con una chomba de lana, mojado Sí. y con viento.
o sea, todo el día tiritando y obviamente lo que comió lo va a gastar en energía y hay que cuidar a nuestros animales. Así que creo que ha sido un tema importante hablar de praderas, reiterar. De repente son nuestras continuas conversaciones donde está el desafío está en la pradera, está en el alimento. Y también pasamos ahora a un punto no menor, hemos hablado de algunas enfermedades que transmiten los animales, que hablamos de zoonosis, hemos hablado de la triquina, de la hidatidosis, de la lombriz solitaria. Y hoy día vamos a hablar de una enfermedad que está de moda o siempre está de moda y que mete mucho miedo porque obviamente en zona turística y en zona campesina del mundo rural, como es el hantavirus. Y aquí el hantavirus es una enfermedad zoonosis que transmiten los ratones. Y aquí siempre se ha nombrado el famoso ratón colilargo, el Oligorhizomys longicaudatus. También hay otros ratones como el acodón y otras especies de roedores, pero en general son los más frecuentes. ¿Y por qué se caracteriza esta enfermedad? Porque se presenta fiebre, mialgia, que son dolores musculares, problemas gastrointestinales, es decir, uno se pone más correntoso, como dicen con la oveja, y con problemas respiratorios. Aquí el agente causal es un virus que pertenece al género de los hantavirus y la forma clínica más común es un problema, un síndrome cardiopulmonar, es decir, dificultades respiratorias. Es una enfermedad que tiene una alta mortalidad. El centro de referencia de hantavirus para el sur de Chile está en Temuco y generalmente uno lo asocia al haber ingresado a algún lugar que estuvo mucho tiempo cerrado, en que probablemente pueden haber habido ratones y que obviamente no se tomaron las medidas pertinentes para ventilar, airear, limpiar con cloro, es decir, hubo una conducta descuidada para esta enfermedad. De repente uno asocia, sobre todo en el mundo rural, y ahí uno empieza a dudar, que dice, no, si mi abuelito murió hace 20 años y tenía tos y cayó de repente, siempre fue sano, uno tiene un tema de probabilidad de asociar a que el hantavirus siempre nos ha acompañado. Y el tema del nombre, ¿por qué Anta? Esto se debe al río Anta en Corea del Sur. Y en Chile, más o menos el año 95, se empezaron a presentar los primeros casos en la región de Aysén, que venían los primeros casos en Argentina, en la zona del Bolsón, en la zona de Aysén, si es que no me equivoco, Villa Mengual, por ahí, no me acuerdo bien, en que hubo una familia que falleció. ¿Cuáles son las recomendaciones que hace la autoridad sanitaria? Es que si usted va a algún lugar, una cabaña que ha permanecido mucho tiempo cerrada, abrir las puertas, abrir las ventanas, ingresar con mascarilla y airear al menos media hora. Antes de. También cortar el pasto, que no haya pasto largo a los alrededores, de manera de evitar la llegada de los roedores cercanos a la casa. Si va de camping, y lleva una carpa, la carpa con un piso aislante, la basura no tenerla al lado de la casa, evitar dejar comida que esté al alcance de los ratones, no olvidar que el anta se transmite por las fecas y orina de los roedores. Muchas veces uno lee y hay tendencia a decir hay que matar a los ratones. Y ahí tenemos que tener cuidado porque cuando nosotros colocamos veneno, no tan solo podemos matar a los ratones, sino que también corremos riesgo en matar a los depredadores naturales de los roedores, como pueden ser los búhos, las lechuzas y otros animalitos que obviamente tenemos que cuidar y muchas veces son muy eficientes capturando los ratones. Ahí entonces la recomendación es mantener un ambiente limpio, seguro de no tener ratones cerca, como decíamos, cortar el pasto alrededor de las casas. Si usted va a hacer labores como la recolección de leña, también cuidarse porque está reportado que movieron los palos donde estaban los ratones, se levantó polvo, usted aspiró
y obviamente se enfermó. Y frente a cualquier síntoma, acordarse de que estuve trabajando, que soy habitante del mundo rural, que de repente me gusta el turismo ecológico, voy a un camping, pero no un camping autorizado, hice la carpa al lado de un arbolito donde había mucha maleza y obviamente estoy corriendo el riesgo. Y frente a eso siempre es mejor evitar que prevenir. Pero tenemos años que es más común esto. Efectivamente. Probablemente la próxima, y en relación a tu comentario, el próximo vez que nos toque vamos a hablar de el florecimiento de la quila. El famoso florecimiento de la quila. Cuando la quila florece, el año Sí. no es muy bueno, hay que empezar a mirar que después la quila se seca. Cuando florece la quila significa que hay mucho alimento, y si hay mucho alimento hay mucho ratón. Sí. Cuando se seca la quila disminuye la población de roedores, hablamos de ratadas y otros temas que vamos a ver y vamos a asociar a otras enfermedades que transmiten los ratones. Y en ese caso también, como han preguntado, oye, ¿el anta se da en la ciudad? Es muy difícil, salvo en la zona de periurbana a los alrededores. ¿Por qué? Porque ni los guarenes ni los ratones les gustan los parientes del mundo campesino, estos ratoncitos, porque son chiquititos. Entonces hay una competencia por el hábitat. Por eso principalmente la literatura refiere a que los casos se dan en el mundo rural por principalmente el contacto con la feca y la orina de los ratones que contaminan los alimentos. Es increíble que, bueno, seguimos hablando de virus. Hoy día que estamos todavía con este virus de la pandemia, digamos que recién yo creo que le hemos tomado el peso a lo que son los virus, porque generalmente uno los virus lo asociaba al resfrío, la influenza, que 3, 4 días, pero ahora le hemos tomado el peso a los virus, y este es uno también. Generalmente pasa inadvertido, es como como noticioso de repente, pero no hay una preocupación en forma permanente. Para la alta mortalidad incluso que tiene, versus otras enfermedades que quizás no sean tan mortales y sí se le da más importancia. Aquí pasa, solamente se le da importancia, volvemos a repetir las recomendaciones cuando hay casos, en este caso de fallecimiento, y es un buen porcentaje el que sufre, digamos, con este desenlace, en este caso porque no hay todavía un reconocimiento de los riesgos que implica. La vida en el campo muy bonita, muy sana, pero también tiene este caso, estos riesgos. Efectivamente, Luis, de repente uno extraña que nuestros campesinos, nuestros productores, nuestros habitantes del mundo rural, que como tú dices, viven en una vida tan bonita, pero están expuestas a tanto riesgo por el contacto que tienen con los animales, que no haya, entre comillas, una formación permanente, unos sistemas de información que permita cuidar y prevenir la presentación de enfermedades. Y tenemos enfermedades que son, y que hemos visto, algunas de ellas, por ejemplo, lo que hablábamos de la hidatidosis, la semana pasada de la triquina, hoy día mismo estamos hablando del anta, tenemos la tuberculosis, la leptospirosis, es decir, tenemos un montón de enfermedades que al final uno empieza a decir, oye, casi un área de guerra vivir en el mundo rural, pero son situaciones que uno debe conocer, pero sobre todo uno conociendo a los productores, las medidas que toman, y que es un conocimiento natural, hace que no tengamos tantos casos ni haya una explosión, porque es de manera de la información que se transmite a viva voz, y que también va el tema del conocimiento de naturaleza, hace que los riesgos sean menores, pero sin embargo no dejan de existir. No, la verdad es que lo menciono nomás por la importancia que tiene en el porcentaje de mortalidad que tiene esta enfermedad, que, vuelvo a insistir, por lo menos como cristiano común y corriente, uno lo ve como una noticia. De repente hay focos, hay casos, 3, 4, 5 muertes súper lamentables, pero después deja de ser noticia y se deja de hablar del anta. Y se habla de otros temas, que brote de, no sé, pulmonía, y la verdad es que si bien tienen pero
porcentualmente son hartos menos los cristianos que se mueren versus la cantidad que se enferman. Efectivamente, cuando hablamos, por ejemplo, de la letalidad, que es Sí. el número de personas que mueren en relación a los enfermos, la letalidad del antivirus es 50, Sí. 60 veces más alta que la letalidad por COVID. Sí. Y ahí está lo que dice, el tema de los ratones le transmiten al ser humano. Ese es el ciclo. Sí. Pero si se enferman 10 personas de anta, lo más seguro es que mueran 6 o 7. Si se enferman 10 personas de COVID, pero puede que muera una. Sí. El tema es el volumen, o sea, Sí. tampoco le quitemos la importancia. En el país han muerto más de 50.000 personas Sí. de COVID y hoy día las autoridades sanitarias están llamando a la vacunación con la 4ª dosis y de repente uno, respetando el tema del libre pensamiento, hay personas que todavía no creen en esta enfermedad, no se vacunan, pero este es un camino que ya empezamos y obviamente reiterar, acercarse a vacunar, las vacunas son seguras, los riesgos de alguna efecto secundario post vacunación siempre está en cualquier cosa, pero ese riesgo es transitorio, son Sí. muy pocos los casos letales, transitorios y que se pasa, pero la inmunidad o la defensa que entrega esa vacunación es importante. Y ahí está lo que es la prevención, en lo que es evitar el contacto con roedores y obviamente evitar lo que son aquellos factores predisponentes de la colonización o el establecimiento de colonias de ratones alrededor de la casa o de las carpas o donde uno va. Así que eso queríamos conversar delante. Sí, yo solamente mencionarlo como que se habla que también hoy día tenemos un problema de las parcelaciones. Ah, El alto impacto de las parcelaciones, la gente se está venir de la ciudad al campo, todo muy bonito, pero si la gente del campo, que es la que está viviendo en forma permanente, no lo tiene presente, imagínense el problema que tendríamos con toda esa gente que viene de la ciudad, que no es un tema, nunca le ha tocado. Así que con mayor razón las precauciones, este caso de construcciones alrededor, que estamos metiendo una población o una pequeña villa en el medio del campo, obviamente vamos a tener un mayor riesgo en este caso de que ocurran este tipo de enfermedades y con mayor razón lo que decías tú, hacer hincapié en las prevenciones. Yo creo que por ahí va el tema a todo nivel, a nivel urbano, rural, porque nunca está de más tomar una precaución por media hora que ventilen, no van a perder la vida, digamos, o sí la podrían perder si en este caso no lo hicieran. efectivamente, en esa media hora pueden ver el programa a través de Sí, pues. internet o sintonizar el canal correspondiente. Así que yo creo que nos estábamos entusiasmando, siempre hay un montón de temas de conversación. Agradecer la sintonía, agradecer a Ferretería Jaramillo y obviamente agradecerlo a ustedes, a nuestros amigos que nos ven, la oportunidad de poder entrar a sus hogares hoy día con Luis. Un saludo a Víctor, que por un tema de estructura el programa va a estar la próxima semana, pero reiterar nuestros saludos y nuestros cariños y obviamente a seguir viendo Vida Campesina. Sí, nuevamente mencionar que estamos por canal 796 Mundo y también en la señal internet centralnoticias.cl. ¿No es así, tío conductor? ¿Lo dije bien? Estamos bien. Estamos Entonces, bien. Muchas Nos gracias. vemos, chao, Nos vemos que el tengan próximo una linda programa. semana. Centralnoticias.cl, CN Televisión han presentado Vida Campesina. Si está pensando en construir, ampliar o remodelar, diseñe con nosotros. Ferretería Jaramillo Chile Más. En nuestro local de Ancacomó le esperamos con todo lo que necesita para su proyecto. Te invitamos a conocer nuestro amplio espacio. Todo en maquinaria agrícola y jardín, todo en herramientas. Además, ven a conocer nuestra línea calefacción para este invierno. Somos Ferretería Jaramillo Chile Más. Te esperamos en nuestra sala de ventas en Ancacomó.